Estimados televidentes hispanohablantes y lusófonos, bienvenidos a nuestro programa Oriente Medio News, transmitido por el canal 98 de la televisión comunitaria israelí. A continuación damos inicio a nuestro reportaje sobre Oriente Medio y América Latina. A continuación les presentamos algunos puntos de vista del nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expuestos en una entrevista concedida a la radio en portugués de la organización internacional. Entrevistado tras su designación como próximo secretario general de la ONU por la radio en portugués de las Naciones Unidas, Antonio Guterres explicó cómo se enfrentaría desde su nuevo cargo a los múltiples conflictos armados que azotan el mundo actual. E o Estado-Geral não pode resolver este problema sozinho, não tem instrumentos de poder para fazer, mas é preciso pôr toda a sua capacidade de persuasão como um catalisador, como um construtor de pontes, no sentido de levar a que aqueles Estados que têm influência sobre as situações de conflito que existem compreendam que hoje as divisões que possam ter entre si significam muito pouco face à unidade de interesses que têm para restabelecer uma segurança coletiva da humanidade e que essa unidade de interesses os deve levar a colaborar ativamente para pôr fim aos conflitos trágicos a que estamos a assistir. Nós assistimos hoje, como disse, a uma multiplicação terrível de conflitos, os velhos conflitos não terminam e os conflitos estão ligados não só entre si como ao terrorismo internacional. En el desempeño de su cargo, el nuevo secretario general de la ONU será apoyado por el importante aporte del patrimonio cultural portugués a una mejor comprensión del mundo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se alguma coisa é verdadeira na história de Portugal, é esta lógica de ser uma permanente encruzilhada de civilizações. Isso ajuda muito a compreender um mundo que é hoje, em toda a parte, multicultural, multiétnico e multirreligioso. Compreender que todos têm alguma coisa importante a dizer e que todos têm que ser ouvidos para que o mundo possa progredir de uma forma positiva. E nesse sentido, confesso que gosto muito de ser português, tenho um grande orgulho nisso. Durante la entrevista, Antonio Guterres también abordó el problema de una posible reforma de la ONU, exponiendo su visión en cuanto a este tema. Essas coisas têm que ser feitas com boa auscultação, com boa participação de toda a gente, mas, como digo, isso não é feito numa lógica autoritária de cima para baixo, tem que ser feito numa lógica participativa, de diálogo e de persuasão também para ter êxito. Uma reforma que não é assumida por todos como sua, é uma reforma que tende a falhar. E eu espero que seja possível, nas Nações Unidas, fazermos um grande esforço para tornar a organização mais eficaz e, sobretudo, mais virada para aqueles que dela necessitam, mais descentralizada, mais ligada aos problemas das pessoas em todos os cantos do mundo, onde as Nações Unidas hoje desempenham um papel tão importante. Irán, el aliado del presidente sirio Bashar al-Assad, tiene una importante presencia militar en Siria. Sin embargo, las fuerzas iraníes han sufrido cuantiosas bajas, inclusive un número de generales. Veamos. El número de las bajas iraníes en la guerra civil siria ha superado ya los 1000 muertos. Así lo informó Mohammed Ali Shahidi, el director de la Fundación para los Asuntos de los Mártires y Veteranos, citado por la agencia noticiosa iraní Tasnim News. En agosto de este año, Shahidi había informado que el número de bajas iraníes era de 400 muertos, la mitad de ellos afganos, enrolados en la brigada Fatemiun. Oficialmente, los combatientes iraníes fueron enviados a Siria como asesores militares voluntarios adscritos a diferentes unidades del ejército gubernamental sirio, y en Irán se les conoce con el nombre de defensores de los lugares santos chiitas. Según fuentes no gubernamentales, la brigada Fatemiun estaría integrada mayoritariamente por reclutas afganos. Según la prensa iraní, entre los combatientes muertos en Siria hay también voluntarios pakistaníes. También un número de generales iraníes han perdido la vida en los campos de batalla de Siria, especialmente en el área de Alepo. En mayo, Irán promulgó una ley en base a la cual se otorga la ciudadanía iraní a las familias de los voluntarios extranjeros caídos en combate en Siria e Irak por la República Islámica, y la Fundación para los Asuntos de los Mártires y Veteranos brinda ayuda económica a esas familias.
Después del comunicado de Mohammed Ali Shahidi, las guardias revolucionarias iraníes confirmaron la muerte de otros 2 de sus oficiales en el campo de batalla de Palmira, la histórica ciudad siria recién conquistada por los combatientes del Estado Islámico. Según un informe de la agencia noticiosa iraní Tasnim News, cercana al cuerpo de las guardias revolucionarias iraníes, las últimas bajas son el capitán Ahmad Jalal al-Nasab y el general de brigada Hassan Akbari, un veterano de la guerra Irán-Irak de los años 80 del siglo pasado. Según la fuente mencionada, el general Akbari estaba al frente de un batallón de sabotaje enviado a Palmira junto con unidades de la brigada Fatemiun, integrada mayoritariamente por reclutas afganos, para tratar de expulsar a los yihadistas de la ciudad. La ciudad de Palmira había sido liberada en marzo de 2016 por las fuerzas combinadas sirio-rusas iraníes tras haber estado ocupada por el Estado Islámico. Con anterioridad, la misma agencia noticiosa iraní dio a conocer un comunicado, según el cual el número de los combatientes iraníes y afganos adscritos al cuerpo de las guardias revolucionarias caídos en Siria ha superado ya los 1000 muertos. Según los medios informativos extranjeros, el cuerpo de las guardias revolucionarias iraníes podrá mantener su actual estructura combatiente solo en la medida en que conseguirá reemplazar sus bajas con nuevos reclutas afganos o voluntarios iraníes. La situación de Venezuela ha empezado a preocupar a la Unión Europea y en el Parlamento Europeo tuvo lugar un debate sobre este tema. Veamos lo que opinan los eurodiputados españoles sobre lo que ocurre hoy en día en el país bolivariano. El debate en el Parlamento Europeo se inició con una escalofriante presentación de las múltiples situaciones de crisis que atraviesa hoy en día Venezuela y la caída del poder adquisitivo de la población venezolana. A la crisis política y a la crisis económica se ha sumado la crisis de los alimentos, la crisis de las medicinas y la crisis de la energía. Hoy un trabajador venezolano necesita 18 veces el salario mínimo para hacer la compra de una semana. En los supermercados es imposible encontrar lo indispensable, como leche en polvo, como harina pan, como pañales. Los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela tienen que soportar colas de 6, 7 u 8 horas para poder llegar a un lugar donde vendan algo, con la duda de si quedará algo que vender o si tendrán dinero suficiente para poderlo comprar. Los sufrimientos de la población venezolana se han visto agravados por la crisis imperante en el sistema de salud del país. En los hospitales faltan el 80% de las medicinas y el 50% de los médicos, porque la mitad de los médicos se ha marchado de Venezuela y los que están todavía ejerciendo allí lo están haciendo en condiciones de guerra, sin tener lo indispensable para poder atender a los pacientes. Y esto en un país que era rico. Asimismo, el alto nivel de delincuencia complica todavía más la vida de los venezolanos. Cada año mueren 25.000 personas como consecuencia de la violencia callejera y los narcogenerales se han hecho los dueños de la situación. Estamos al borde del estallido de una crisis social y tenemos que hacer lo posible para evitarlo. Durante el debate también fue criticada la reacción del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro ante la crisis con la cual se enfrenta. La respuesta del presidente Maduro a esta crisis no puede ser que los funcionarios trabajen solo 2 días a la semana o que las mujeres no usen secadores de pelo. Vetando la ley de amnistía y reconciliación nacional y tratando de impedir el referendo revocatorio convocado por la oposición, el Gobierno de Venezuela está impidiendo una salida ordenada a una crisis integral. Pero, sobre todo, señora Mogherini, es imperativo que el Gobierno de Venezuela solicite la ayuda humanitaria internacional que se resiste a pedir. Los eurodiputados españoles le solicitaron a la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, un mayor protagonismo de la Unión Europea para aliviar la situación de los venezolanos. De nosotros depende, señora Mogherini. Tiene nuestro apoyo para jugar un papel en Venezuela. Le pido desde aquí que la Unión Europea interceda para dar una oportunidad a los venezolanos. Gracias. Los países de Latinoamérica aspiran a convertirse en un importante socio comercial de Israel. En el siguiente reportaje, el director de la Cámara de Comercio Israel-Latinoamérica nos amplía la información al respecto. La reciente visita a Israel del presidente guatemalteco Jimmy Morales, acompañado por una numerosa delegación oficial integrada por ministros y hombres de negocios, ha puesto de relieve el creciente intercambio comercial de Israel con Latinoamérica y el énfasis especial en desarrollar las relaciones económicas también con los países centroamericanos.
Latinoamérica tenemos muchos mercados en crecimiento, la cantidad de consumo está siendo más alta cada vez más, la sociedad o las clases medias se incrementan. El presidente de la Cámara de Comercio también nos presentó una clasificación por su importancia de los principales socios económicos de Israel en Latinoamérica. Desde luego Brasil por su tamaño. Luego como bloque yo puedo mencionar a los 4 países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. Tenemos también incrementando el valor de las exportaciones hacia la Argentina y las relaciones comerciales con los países de América Central. Desde luego por su tamaño es un poco inferior, pero está en crecimiento. Los productos que más llegan a Israel de América Latina son productos básicos, tanto del agro como agropecuario y productos químicos en su forma básica. Además del fomento de exportaciones israelíes a Latinoamérica, la Cámara de Comercio asesora a los socios latinoamericanos cómo exportar más a Israel. Lo que pensamos es que Israel puede ser un mercado interesante para los fabricantes latinoamericanos para productos más sofisticados, o sea, productos del agro organizados, empacados, enlatados. Por ejemplo, quinoa, tenemos como 50 variedades de quinoa. El mercado israelí puede captar ese tipo de producción rápidamente y fácilmente. Para poder equilibrarlo es que necesita más presencia de vendedores de América Latina acá en el mercado israelí. Israel tiene un interés especial en incrementar el intercambio comercial con la Alianza del Pacífico, un grupo de países latinoamericanos con fuertes economías de mercado y estrechos lazos de amistad con el pueblo judío. En la Alianza del Pacífico, Israel está en condición de observador. Eso nos coloca en una situación muy privilegiada. Nuestra influencia es positiva y por ende podemos aumentar más la presencia israelí en estos países y viceversa. A finales del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que condenaba la ampliación de los asentamientos judíos en Cisjordania. Y por primera vez Estados Unidos se abstuvieron de vetar semejante resolución. Veamos. Uma resolução pedindo o fim de todos os assentamentos israelenses em territórios palestinos foi aprovada esta sexta-feira pelo Conselho de Segurança. 14 votos a favor, 1 abstención. Queda aprobado el proyecto de resolución como resolución 2334. O texto reafirma que o estabelecimento de assentamentos, algo que ocorre desde 1967, não tem validade legal e viola a lei internacional, além de ser um enorme obstáculo para o alcance de uma solução de 2 estados e da paz na região. Settlements have no legal validity. Israeli settlements in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, the eternal capital of the state of Palestine, constitute flagrant breaches under international law, namely the Fourth Geneva Convention, and constitute a major obstacle to peace, gravely diminishing the viability of the two-state solution based on the 4th of June 1967 borders and the possibility of realizing it. O Conselho de Segurança exige que Israel pare imediatamente todas as atividades de assentamento nos territórios ocupados palestinos. You voted no to negotiations. You voted no to progress and a chance for better lives for Israelis and Palestinians. And you voted no to the possibility of peace. A resolução também pede que sejam tomados os passos necessários para se evitar a violência contra os civis, incluindo atos de terror e destruição. O texto menciona a importância de se reforçarem as medidas de combate ao terrorismo. Aquí finaliza nuestro breve programa en español y portugués. Esperamos que les haya gustado y que no falten de la próxima cita. Hasta pronto.